Gracias, presidenta. Buenas noches, compañeras y compañeros senadores. Hoy es un día muy largo, también muy complejo, donde hemos escuchado posiciones a favor, en contra, alguien haciendo la tarea lo que se cree que está bien y muchos de nosotros también defendiendo lo que creemos que no está bien lo que está sucediendo, porque también se han dicho muchas mentiras a medias o verdades completas. Pero ¿para qué sirve el Poder Judicial de la Federación? ¿Para qué sirve en la Constitución esta división de estos tres poderes? Es el único poder que no pertenece a ningún partido político. Los ministerios públicos, las fiscalías, no pertenecen al Poder Judicial, pertenecen al Ejecutivo. El amparo que mayoritariamente lo resuelven es una defensa contra actos de todas las autoridades y es un contrapeso. Y hoy lo que estamos haciendo en esta discusión es, aquí escuché a muchos compañeros que dicen que los fideicomisos son ilegales. Hay que recordarles a todos que fueron creados antes de 1996 y que esos fideicomisos del 96 a la fecha no han recibido un solo recurso público. Y también dice que el primero en tiempo es primero en derecho. Si después se hizo la ley, después de que se crearon esos fideicomisos, para poderlos poner en regla o en cintura, bueno, pues estos fideicomisos no están fuera de la ley porque fueron creados desde un principio, antes de esta ley, que han venido a citar muchos de ustedes. Y la extinción de esos fideicomisos afecta directamente a miles de familias que dependen de su trabajo en juzgados y en tribunales. Estas medidas van a poner en riesgo la imparcialidad. Miren, cuando los ministros crearon estos fideicomisos, pensaron en cómo hacemos para que las resoluciones de los jueces y magistrados fueran imparciales y no dependieran de hacer un cochinito o un guardadito a lo largo de su trabajo y evitar que pudieran recibir dinero o prebendas para cuando ellos tuvieran que jubilarse. Bueno, para esto se crearon esto. ¿Es perfectible? Sí. Hay jueces y magistrados que pudieron haber recibido dinero, no lo dudaría, pero el espíritu de estos fideicomisos fue precisamente eso, asegurar la independencia. Hoy hablamos que estos fideicomisos se benefician a los ministros y bueno, pues eso es totalmente falso. Aquí vamos a impactar directamente de derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial, derechos de pensión, de vivienda, derechos de las personas que no son jueces y magistrados, sino que son personas de mantenimiento, secretarias, actuarios, personal del Poder Judicial que realmente va a depender el día de mañana de esto. Muchos de estos empleados reciben su sueldo base de 6,000, 7,000 pesos y cuando se jubilen después de los 65 años o los años de servicio, se van a jubilar con esto. Entiendo que tendríamos que ver no cómo destruimos al Poder Judicial, cómo hacemos para ir viendo, para ayudar a que todos los mexicanos pudieran tener estos mismos derechos que tienen los empleados del Poder Judicial, en no destruirlos a ellos. Estos fideicomisos que fueron creados asegura esta independencia de jueces y magistrados. Hoy escuché también que el fideicomiso de las casas de los jueces y magistrados, y entiendo que es muy fácil desde la mañanera hablar y todo el colectivo, todos los ciudadanos creemos que los jueces y magistrados tienen unas casas. No, son casas del Poder Judicial, son casas propiedad de la nación que el Poder Judicial pone al servicio de los jueces y magistrados para que vivan y no lleguen a un municipio o un estado viendo en dónde van a llegar a vivir y esto llegue algún abogado y les diga, oye, yo tengo un departamento, te lo presto. Esto lo que asegura es la independencia de nuestros jueces y de nuestros magistrados. Lo más preocupante de esta lucha, aparte de quitar los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, déjenme decirles algo, compañeras y compañeros.
es que estamos dividiendo al pueblo de México. Y lo entiendo. Con un micrófono que se tiene tan poderoso en las mañaneras, que dice verdades a medias o mentiras completas, y que no permite, a menos de sus paleros de las mañaneras, que nadie le contradiga o que nadie le cuestione. El presidente se basa ahora en esta lucha contra el Poder Judicial muy sencillo, porque está utilizando eliminar estos fideicomisos a costa de los derechos de los trabajadores para poder debilitar al Poder Judicial, un Poder Judicial que no se siente cómodo con él. Aquí escuchaba también compañeros como el compañero Madero, ¿por qué no pensaron en estos fideicomisos cuando estaba el impresentable del ministro Saldívar? Que el ministro Saldívar, lo digo, no estaba pensando en la independencia del Poder Judicial. Él estaba, concluyo, senadora presidenta, él estaba pensando más bien en cómo hacía que el Poder Judicial estuviera al servicio de la disposición del presidente en turno. Ustedes muchas veces han dicho, compañeras y compañeros senadores, que lo que sucedió en los gobiernos del PRI y del PAN era algo que se quería eliminar, y entiendo, y por eso el pueblo de México les dio la oportunidad, y se los he dicho reiteradamente, no hay derrotas ni victorias eternas, y eso que en un momento dijeron, créanme que muy pronto va a pasar. El propio presidente dijo que quería en las 4 ternas, en los 4 ministros que propuso, que quería empleados de ministros que estuvieran al servicio de su transformación. Y decía, y lo he dicho muchas veces, que se arrepentía de haber nombrado al ministro González Alcántara y a la ministra Ríos Farjat, porque no atendía al capricho del omnipotente y poderoso que cree que tiene la verdad absoluta. Hoy me preocupa mucho que estos fideicomisos van a afectar a una clase trabajadora que ha ganado derechos. Concluyo, presidenta, y que es mentira que digan que estos fideicomisos están al amparo de la ilegalidad, porque ustedes lo saben, fueron creados cuando todavía esa ley no existía, y el primero en tiempo es primero de derecho. Vamos a dar la lucha no solamente por los trabajadores del Poder Judicial, tenemos que ver cómo hacemos para que nuestros policías puedan tener estos mismos derechos que tiene el Poder Judicial y que no se corrompan. Veamos cómo hacemos para llegar a eso que el Poder Judicial con mucho esfuerzo y mucho trabajo ha llegado. Vamos a ver cómo hacemos para que nuestros maestros también lleguen a esos derechos que hoy tiene el Poder Judicial. Ese es nuestro trabajo aquí en el Senado de la República, ver esos mecanismos y no destruir, porque promesas de que ese dinero de los fideicomisos se van a repartir, yo les pregunto dónde están los 2 hospitales y las 4 escuelas que se iban a hacer con la venta, rifa, fallida, tómbola, etcétera, etcétera, del avión que se vendió, no se rifó y que solamente fue una tomada de pelo para todos los mexicanos. Gracias, senadora presidenta, es cuanto. Buenas noches.